Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ángel David García Barahona. Estoy cursando la maestría en Constitucional y Amparo. Esta materia de seminario y titulación. Este video es correspondiente a un trabajo de la misma materia, en el cual voy a estar planteando las partes más relevantes de mi trabajo. El título de mi trabajo es la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha consolidado la transición hacia una cultura de respeto a los derechos humanos a través de acciones de inconstitucionalidad durante la última década. Bueno, esto considero de especial relevancia toda vez de que, a pesar de que existen las acciones de inconstitucionalidad, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha sido un parteaguas muy importante para poder preservar, o sea, presentar ese tipo de acciones, toda vez de que muchas veces desde que hay una publicación o una propuesta hasta que antes de que se haga una ley vigente, se promueven ese tipo de acciones a fin de que puedan causar perjuicios a la población en general. Esto puede ser de diferentes formas, ¿no? Tanto como en sus bienes, como en sus personas, o sea, los recursos naturales o el medio ambiente. Dentro de mi, dentro de mi trabajo planteo la opción desde el inicio de las consideraciones de los derechos humanos, ¿no? Mismo que ha sido pues variante con respecto a desde los primeros antecedentes históricos, ¿no? Así como sus antecedentes filosóficos, lo que se ha llevado pues a la aplicación en diferentes contextos históricos y en diferentes perspectivas, por lo que en este particular caso recae especialmente sobre la historia de México, en el cual pues el término de derechos humanos se encuentra en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, la cual lo reconoce desde a partir del 10 de junio del 2011, toda vez que antes se consideraba como garantías individuales. Asimismo, pues se mencionan las corrientes filosóficas que son las más importantes platicadas, ¿no? A través del justnaturalismo y el positivismo. Asimismo, se menciona el desarrollo de los derechos humanos, toda vez que las bases constitucionales han sido aceptadas desde el año de 1822, toda vez que empezaron a través del Congreso mexicano, se empezaron a dar los primeros reconocimientos a través de la igualdad de los derechos civiles de todos los habitantes del imperio mexicano, que era en este momento, por lo que a partir de allá digamos que se empieza a tomar en consideración pues ya las diferentes etapas que hay. Posteriormente, en 1936, a partir de la constitución de las 7 leyes, se busca establecer un órgano protector de la constitución, el cual se llama Supremo Poder Conservador. Este mismo es el encargado de llevar a cabo, pues digamos, ejercer pues que las garantías, ¿no? Los tribunales y de la Suprema Corte, que son esenciales para proteger a las personas, así como las garantías individuales. Posteriormente, dando un pequeño repaso histórico, en la Constitución de Yucatán en 1941, en 1941 se establece ya el juicio de amparo, que originalmente nace en Yucatán y posteriormente pues realiza pues ya a todo el país se logra, digamos, introducir esta modalidad, la cual consiste en que a través de una denuncia, puede ser pues ya personal o de las personas que la pueden promover acerca de instituciones públicas que pues, violenten nuestros derechos particularmente. Posteriormente, en la Constitución de 1917 es cuando se hace un respectivo cambio y es cuando pasa a ser las garantías individuales de todas las personas, a través de cambio de ideas también, pero sigue teniendo el mismo trasfondo, que es defender, digamos, los derechos básicos y nuestra calidad como personas y como humanos. Posteriormente, en el México contemporáneo, realmente hoy sabemos la actualidad que hoy en día ha llevado pues, a nuestro país a estar en una situación muy alta, muy delicada, por lo cual hoy más que nunca es muy importante la preservación de esto mismo. Así que
Ya ha habido repercusiones en muchas, en casos claves como por ejemplo desapariciones forzadas, también con daños al medio ambiente, lo cual se pueden, muchas veces se ha pareado a través de las acciones de inconstitucionalidad, los cuales esto llevan a un tema principal, ¿no? Que son la acción de inconstitucionalidad como herramienta clave. A partir del año 2006 se hizo una reforma al artículo 105 de la Constitución en su fracción segunda, inciso G, la cual le otorga a la Comisión Nacional de Derechos Humanos la facultad de poder tomar esta herramienta de control constitucional para poder invalidar normas tanto federales, locales, incluso los mismos tratados internacionales que muchas veces nuestro país firma y ratifica, pero pues ha pasado, ya la Suprema Corte pues ya puede tener la facultad para poder hacer estas impugnaciones y presentar las denuncias correspondientes toda vez que se encuentren que violenten los derechos humanos, ¿no? Muchos casos particularmente emblemáticos, uno de los más recientes y sonados es una ley llamada la Ley de Seguridad Interior, la cual se fundamenta en la acción de inconstitucionalidad 11 del 2018, la cual la Suprema Corte impugnó esta ley toda vez que argumentaba que invalidaba facultades constitucionales y vulneraba los derechos de las personas. Toda vez a partir de que las Fuerzas Armadas realicen tareas de seguridad pública. Y esto fue un caso muy sonado y precedente, toda vez que al final la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró esta ley una ley inconstitucional y dio un fallo victorioso, dio un fallo a favor de a las Comisiones de Derechos Humanos, y esta misma la calificó como una de trascendencia histórica, toda vez de que ha sido muy importante en estos tiempos de mucha violencia, las tareas de las Fuerzas Armadas han sido de importante valor para todas las personas, ¿no? Pero no tenían una reglamentación para poder ejercer sus funciones más que las leyes que corresponden a los mismos a las mismas a las mismas fuerzas castrenses. Asimismo, también la comisión ha impugnado leyes con respecto a las consultas indígenas, como el estado de Sinaloa, Yucatán e Hidalgo, toda vez que nunca realizaron consultas previas a los pueblos indígenas, y estos mismos han tenido afectaciones en su forma de vida, así como en sus territorios, y muchas leyes la Suprema Corte la ha invalidado, reafirmando el derecho a la consulta indígena. La seguridad social también y el derecho de identidad es algo digamos, relevante en la Suprema Corte. Esos son derechos de manera personal. La Suprema Corte lo ha utilizado para impugnar leyes que discriminan el acceso a la seguridad social, eliminar cobros de derechos como por inscripción de nacimientos, así como identidad de las personas, ¿no? Un caso también muy reciente que se ocurrió en el 2024, la Suprema Corte presentó una demanda inconstitucional contra la Ley para la Atención y Prevención de Desaparición de Personas en Aguascalientes. Esta acción la promovió la Suprema Corte y tuvo un resultado favorable en muchos de los casos, ya que en mayoría de los casos la Suprema Corte ha tendido a interpretar las normas impugnadas como violatorias, toda vez que esto cumple el principio de división de poderes y garantías. Cuando al ciudadano le afecta a su esfera jurídica cierto tipo de casos, ¿no? De que se promulga una ley en la cual han sido violentados sus derechos, y la ciudadanía se acerca a la Suprema Corte para poder hacer valer esos derechos, ¿no? La importancia de este mecanismo ha sido que la Suprema Corte ha utilizado esta acción inconstitucional como una herramienta efectiva de litigio estratégico, logrando que la Suprema Corte pues, se pronuncie a favor de derechos humanos, sobre todo en temas estructurales y de vital importancia, digamos, para la comunidad hoy en día. Regularmente el patrón de la Corte tiene invalidad cuando las normas afectan a personas en estado de vulnerabilidad, que pueden ser personas indígenas, de la comunidad LGBT, TTI, los menores de edad, periodistas, entre otras personas. O sea, como regularmente tipos de normas que restringen la libertad de expresión, la identidad de género, la seguridad social y pues el bien superior del menor, que es de vital importancia, sobre todo
hoy en día, ¿no? La presente investigación se desarrolla a través de un enfoque cualitativo, toda vez que su propósito no es cuantificar variables, sino más bien interpretar y comprender el papel que ha desempeñado esos tipos de acciones de inconstitucionalidad a través del tiempo, ¿no? De la última década. Toda vez que, como mencioné, en el 2006 se hizo, digamos, se le dio la facultad a la Suprema Corte para poder realizar estos tipos de acciones. A eso, a la fecha de hoy, han pasado 20 años. Por eso, los temas expuestos en este trabajo han sido específicamente de la última década y para poder revisar el tipo de trabajo que se ha realizado, sobre todo de que pues ha sido bastante arduo los trabajos y en muchos casos relevantes. El tipo de estudio es exploratorio descriptivo debido a que no existe una evaluación sistemática. El impacto acumulado por ese tipo de mecanismos busca caracterizar el fenómeno sobre todo a través de los rasgos más relevantes o las impugnaciones más importantes. Muchos de estos, al fin y al cabo, muchas de las victorias y de los fallos que ha tenido a favor la Suprema Corte han resultado beneficiados poblaciones la población que son en estado vulnerable. El diseño de la investigación es no experimental de carácter documental y se sustenta una metodología de estudio de caso múltiple, toda vez que permite analizar diferentes casos planteados para realizar un análisis del trabajo que ha llevado, pues digamos, el trabajo de la Suprema Corte. Posteriormente ha habido muchas normas promovidas por la Suprema Corte, como por ejemplo mencioné la Ley de Seguridad Interior, promovidas en favor del matrimonio igualitario, referencias a la consulta indígena, a una denominada Ley Mordaza, así como relacionadas con la seguridad social, derecho y la identidad. La técnica de recolección de datos fue a través del documental jurídico, a partir de sentencias emitidas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, normas emitidas e impugnadas por la Suprema Corte, también a través de la base de datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que a través de su página también pues presentan este tipo de casos de relevancia. Y el universo de estudio constituido por la totalidad de las acciones muestra un tipo no probabilístico de convergencia. Eso es decir que a pesar del trabajo impugnado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues no todas las presentaciones de estas acciones pues han tenido pues votos favorables, ¿no? Toda vez de que se ve el patrón de que regularmente recaen únicamente sobre cuando afectan a personas en estado vulnerable. Las fuentes primarias de la investigación son sentencias de la Suprema Corte, y así como informes de comité de la ONU y estadísticas oficiales de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a través de su página oficial. Y finalmente se reconoce como limitación metodológica una tendencia jurídica favorable a favor de los derechos humanos, toda vez de que varias de las resoluciones analizadas han sido fallos a favor, donde se resuelve donde se resuelve que han sido vulnerados los estados y de esta forma se le restituye a estas personas y quedan sin efecto la ley, digamos una ley ya vigente, ¿no? Bueno, en la conclusión, entonces, se toma en consideración que es una transición inconclusa. Al final, sí, o sea, para conclusión de ese trabajo, considero de que no se ha hecho, no hay una transición total. Ha sido algo que se está trabajando todavía, toda vez que se encuentran muchas contradicciones de la materia de derechos humanos, mismas que pues a través de la dialéctica se ha llevado a cabo para poder construir una mejor, digamos, una mejor interacciones, afirmar y llevar a cabo una cierta progresión en su trabajo a través de tratados de a través de poder marcar la pauta, ¿no? Para poder llevar a la seguridad de todas las personas, que es a su respeto de sus derechos. México ha demostrado capaz de generar las leyes progresistas y avanzadas a su época, pero también ha fracasado en su implementación en algunos de sus
en alguno sobre todo de los pactos que ha tenido en tratados internacionales. Sabemos que también muchos de esos han sido como por ejemplo, la prisión preventiva, que hasta el día de hoy sigue siendo un tema que, a pesar de haber sido decretado también inconstitucional, pues sigue siendo aplicable en muchos casos dentro de nuestro país, por lo cual, a pesar de existir la evidencia y a pesar de existir ya ciertas determinaciones, sigue siendo un día a día hacia nuestra vida cotidiana, como todos los mexicanos. De igual manera, también apunta pues las tendencias como del trabajo que lleva la Suprema Corte de Justicia, apunta a que privilegia la mano dura y la concentración de poder sobre el diálogo y el fortalecimiento democrático. Esto es decir, se pone por encima, pues digamos, la seguridad del Estado a la seguridad de la población. En este contexto, pues no se puede hablar de una cultura de derechos humanos consolidada, toda vez que sigue siendo pues algo común del día a día, que todas las personas tengan decadencia acerca de las garantías básicas como derecho a la vivienda, derecho a la alimentación, derecho a la salud, derecho a la identidad, etc. Esa es pues la presentación de mi trabajo. Muchas gracias.